Hemos venido, Padre, a adorarte. Hemos venido, Señor, con mucha gratitud en nuestros corazones por el hecho de ser tus hijos, por la salud que nos das para estar aquí presentes, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Sabemos que eres el Dios supremo y digno de suprema alabanza. Sabemos que eres merecedor, Señor, de nuestros sacrificios, lo cual, Señor, nunca podrán satisfacer ni pagar la deuda que tenemos contigo. Señor, también venimos porque nuestras almas necesitan ser fortalecidas con tu palabra. Enséñanos, Señor, y danos tu bendición para esta clase, como cada clase que se está teniendo en esta escuela dominical. Apresura los pasos de los que se acercan a tu casa, Señor. Bendíceles y gracias por los que están aquí ya, para que así juntos, Padre, podamos celebrar este culto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar un versículo, hermano, Isaías 43:2. Isaías 43:2. Después vamos a hacer un pequeño recuento para ubicarnos en dónde estamos en la parte de Daniel. Isaías 43:2. Una vez que lo tengamos todos, lo vamos a leer. ¿Ya lo tienen todos? Que mire qué versículo tan lindo. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este qué versículo tan precioso para comenzar este día, ¿verdad? Con esta linda promesa del Señor, que no importa lo que esté aconteciendo en nuestras vidas, sea agua, sea fuego, el Señor está con nosotros. Vamos a Daniel, capítulo 3. Nos quedamos en los versículos, vamos a hacer un recuento de los versículos del 13 al 18. Daniel, capítulo 3. Esto fue la clase de la semana pasada. Ustedes recuerdan, estuvimos tratando todo esto. Primeramente, sabemos que el rey había dado una orden inmediata de que se adorara la imagen que él había creado. Él dio esa orden. Él pudo, sabemos que según la clase del domingo pasado, que vinieron acusadores y le vinieron con el chisme al rey de que 3 de los jóvenes no se habían arrodillado ante la estatua. El rey pudo haber mandado a ejecutarlos inmediatamente. Él lo hizo cuando, se recuerdan, cuando los magos, él dio la orden de que fueran ejecutados. Sin embargo, podemos ver que no fue así, sino que él los mandó a buscar. Estos son los detalles en la palabra donde tenemos que darnos cuenta, hermanos, Dios obrando y Dios controlándolo todo. Bien claro, ya dije, el rey hubiera podido mandar a ejecutar a estos jóvenes sin ni preguntarle nada, porque ya él había dicho que al sonar toda aquella banda musical tenían que postrarse delante de la estatua, y si no, los mataba. Pero él, en vez de dar la orden, los manda a buscar, y en todo esto vemos que Dios se quiere glorificar. O sea, vamos a ver qué es lo que yo quiero a través de la clase, que no importa lo que esté ocurriendo en nuestra vida, algo el Señor está haciendo del cual Él va a salir glorificado. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Puede ser que no lo podamos descifrar en el momento, pero algo el Señor está haciendo del cual Él se va a glorificar. Lo que pasa es que nuestra mente es muy finita para darnos cuenta de todas estas cosas. Siempre yo digo, en cuanto a nuestra mentalidad y a la mente de Dios, no es lo mismo que usted vaya a la ciudad de Nueva York y pase por una calle y mire los edificios. Ahora, si usted coge un helicóptero o se sube en el edificio más alto, seguro que va a tener un panorama
mayor y diferente del que usted puede ver desde la calle. Nosotros estamos viendo desde la calle lo que nos está ocurriendo a nuestro alrededor, pero Dios está viendo desde arriba y Él está permitiendo y que sucedan cosas, sean buenas o malas, pero todo va a resultar para que Él sea glorificado, y es lo que queremos resaltar de este episodio. ¿Okay? Vemos cómo el rey, según el versículo 15, primero antes de eso, él cree que él está teniendo misericordia al darles otra oportunidad. ¿Okay? Pero vimos cómo lo que le puso la tapa al pomo realmente fue cuando él les preguntó a estos jóvenes, ¿qué Dios puede librarlos de mí? Qué pregunta tan sátira, tan desafiante, lo cual ojalá ningún hombre se atreva a hacerlo, porque eso es desafiando al poder de Dios. Eso fue lo que él hizo. Claro, la arrogancia. Así mismo, está mostrando, primeramente poniendo lo máximo de su arrogancia, el abuso del poder, ¿okay? El abuso del poder y la falta del conocimiento de Dios. Vemos como ya él tuvo una experiencia anteriormente cuando Daniel interpretó el sueño. Él tuvo una experiencia, él se dio cuenta de que Dios era quien tenía el futuro en las manos y Dios le había a él predicho su propio destino y su propio final. Pero aún así vemos cómo no es tocado por Dios, hermano, y seguía ofuscado en su poder. No se daba cuenta que lo que estaba haciendo era un instrumento para promover la idolatría, y todas estas cosas estaban en la mente del rey. Pero una de las partes más conmovedoras de esta historia fue ver con qué convicción y valentía les responden estos tres jóvenes. Cuando ellos le dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, le estaba diciendo en dos maneras. Número uno, tú conoces nuestra convicción, nosotros te lo demostramos desde el momento en que llegamos a estas cortes. Conoces nuestra convicción y aparte de eso, por más que nosotros te digamos, no vas tú a cambiar tu opinión. Así que no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Habían pasado ya 19 años desde el sueño, desde que Nabucodonosor había puesto a tres jóvenes como gobernantes. Y ellos a través de 19 años dieron testimonio de su convicción en muchas maneras. ¿Okay? Ahora, para llegar a esta firmeza de carácter, nosotros tenemos que reconocer primero el poder de Dios. Sin el poder de Dios, nosotros no pudiéramos tener esta convicción tan firme y tan fuerte de que a pesar de que había una amenaza, hermanos, de morir achicharrados, eso es lo que se le puede decir la pregunta, achicharrados, ellos se mantuvieron firmes. Pero primero está el poder de Dios y número dos, como un medio que Dios usa, fueron los padres de estos muchachos, cómo los criaron con estas convicciones. Y ellos llegaron a inclusive a ser arrancados de su familia, llevados a otro país, pero con convicciones firmes de lo que es ser un buen cristiano. Ya dijimos ya que por algo el Señor está permitiendo de que en vez de que el rey diera una orden inmediata de ejecución, los interrogara, le diera otra oportunidad, y todo eso tiene un propósito. Vemos que uno de los propósitos es mostrarle a este rey arrogante el poder de Dios. Pero número dos, también había propósito con estos jóvenes, porque estos jóvenes, su fe iba a ser probada. Y hermanos, en estos días se está hablando de mucha manifestación de fe, pero se ignora la prueba de la fe. La fe, esa que uno manifiesta, es cierto, pero se va a manifestar, pero también va a ser probada. Usted, como dice, abre su boca y dice, yo creo en Dios. Dios va a probar eso. ¿Cómo lo va a probar? Él sabrá cómo probarlo, pero lo va a hacer. Usted dice, Dios, yo te amo. Él va a probar ese amor. ¿Y cómo? Mostrando primeramente lo que realmente tú amas antes que a Dios. Él va a probar ese amor. Cuando tú dices, Dios, yo quiero ser obediente a ti, Él va a probar esa obediencia. El caso es que nuestra fe va a ser probada. Lo dice Primera de Pedro 1, 3 y 9. Vamos a ver, quien lo encuentre lo lee. Primera de Pedro 1, 3 y 9.
Así que puede ser que las circunstancias por las que nosotros estemos pasando en este momento, sí, que sea una experiencia adversa, Dios la esté permitiendo porque está probando nuestra fe. No olvidemos eso. No permitamos que seamos engañados aboliendo lo que es la prueba de la fe nosotros como creyentes. Primera de Pedro 1, 3 y 9, ¿qué dice? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva con la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es el 3. Ajá. Y el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Sí, pero no, yo quiero del 3 al 9, No todos. porque expone lo que es el pasar por la prueba de fe. Vamos a hacer. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, a alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada en ti. Ok, hasta ahí. En esta porción bíblica, la cual es nuevo testamentaria, nos está hablando a nosotros, está poniéndose en relieve lo mismo que está sucediendo con los jóvenes en Daniel. Número 1, guardados por el poder de Dios. Lo dijo Pedro. Lo primero que dice, ustedes son guardados por el poder de Dios. Número 2, bueno, la fe es necesario de que pase por pruebas. Pero para terminar, ¿en qué? En alabanza y gloria a Dios. O sea, ustedes pueden ver ahí que todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas es para que al final sea en nosotros lo que produzca esa gloria a Dios o en otras personas. El caso es que Dios va a ser glorificado cuando terminemos de pasar por la prueba. Bueno, el versículo 17, ¿okay? A la respuesta esta, cuando el rey les preguntó, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina? Ellos le dijeron, no es necesario que te respondamos. Pero a la otra pregunta que él hizo, ¿qué Dios los puede librar de mi mano? A esa sí ellos respondieron. Y le dijeron, mi Dios, el Todopoderoso, me puede librar de tu mano. Y si no, pues también gloria sea al Señor. Ahora, retan. O sea que en esa frase, y si no, quiere decir que aunque sea la voluntad de Dios que tengan que morir como mártires de su fe, ellos lo preferían antes de cometer la idolatría, que ustedes saben que hablamos de eso mucho, que es violar el primer y segundo mandamiento, cometer la idolatría. Ahora, antes de entrar en lo que es en sí la clase de hoy, quiero que hablemos algo que no mucho, pero por lo menos que elaboremos un poquito. Imaginémonos por un momento que estos jóvenes se dieron a la oferta. ¿Qué hubiera pasado con ellos? Imagínense nada más que hubieran cedido a la oferta. ¿Qué hubiera pasado? Pérdida doble. ¿Por qué? Porque perdían su salvación y perdían con el rey, iban a perder de todas maneras. Yo no diría la salvación, porque estamos hablando de muchas veces, la salvación no se pierde. Quiero decir, Sí. el entrar al cielo, porque ellos iban a negarse al Señor. Sí, pero es lo mismo, la salvación y entrar al cielo es lo mismo, lo cual yo quiero llevarles a un sentido de muchas veces nosotros caemos como creyentes, ¿ok? No siempre estamos haciendo la voluntad de Dios y lo correcto, y no necesariamente se pierde la salvación por una caída que tengamos, pero llevándolo a este aspecto, ¿cómo hubieran quedado estos jóvenes si ellos hubieran cedido a la oferta del rey? Hubiesen demostrado la hipocresía, Uh-huh. hubiesen demostrado que no, realmente no tenían lo que Uh-huh. ellos estaban diciendo, que yo amo al Señor, pero yo no lo estoy obedeciendo. Uh-huh.
Aquí hay alguien más, a ver, antes de yo decir mi opinión. Desmoralizados. Hubieran sentido en un peor cautiverio. Amén, Josué. Yo creo que no hubiéramos sabido nada de Dios. Ujú, Tal vez desmoralizados para ellos mismos. Ujú. Esto además relacionado a su relación con Dios era para ellos mismos. Ante el público en general no iba a pasar nada, es lo que hacía todo el mundo. ujú. O Claro. realmente, y por eso precisamente caemos muchas veces en eso mismo. Hacemos lo que hace todo el mundo. Exacto, A quien deshonramos es a Dios. exacto. Y pasamos inadvertidos, precisamente porque no nos ponemos firmes en una posición como cristianos, no estamos dispuestos a sufrir por Cristo. Exacto. Fíjate, caemos en cautiverios, conciencias sucias, un sentir de cobardía tremendo. Y quiero decirle que aceptar la primera lo llevaba a aceptar 2, 3, 4, 5, 6 y otras más. Eso es una de las cosas que a veces sucede. Tú cedes a la primera y después te cuesta más trabajo permanecer firme cuando sigan las ofertas, porque las ofertas van a seguir. ¿Qué es, Loida? Dice Salmo 1, bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Precisamente si ellos aceptan esa oferta, se sienten en la silla que después ellos mismos le van a decir, pero tú que dices que tienes un Dios todopoderoso y mira, porque el que lo hace caer a uno es el primero que lo señala después. Okay. Quiere decir, gracias al Señor tenemos en el ejemplo bíblico a 3 jóvenes siendo guardados por el poder de Dios y dando un testimonio de su fe. Pero es un buen ejemplo que nos lleva a meditar en nosotros, hermanos, cada vez que el mundo viene y nos invita y nos presenta delante sus ofertas. ¿Cuál debe de ser nuestra reacción? Mi reacción tiene que ser firme. Reconocer que es el enemigo quien está detrás de todas estas ofertas, ponerse firme y decir, yo no voy a doblar mis rodillas delante de ti. No importa que lo que me estés ofreciendo, como el enemigo le ofreció a Cristo, los reinos del mundo, aunque me estés ofreciendo los reinos del mundo con todo su oro y con toda su cosa, dice la palabra de Dios, ¿de qué te vale? ¿De qué te vale todo eso si pierdes el alma? ¿De qué te valen las riquezas de este mundo, la prosperidad material y todo lo que la opulencia que el diablo te puede ofrecer? Si al fin y al cabo nada de eso satisface. Porque cuando tú eres un hijo de Dios, tu única satisfacción va a ser Jesucristo. Y si tu satisfacción no es Jesucristo, pobrecito de ti, no vas a poder vivir contigo mismo. Porque es que esa conciencia sucia no la calma nada. Nada que no sea Jesucristo. Y entonces es un buen ejemplo que nos lleva a pensar, pero estos hombres jóvenes, ante una amenaza de muerte y una manera como esa, respondieron positivamente. Ok, vamos entonces a la otra porción, que son los versículos 19 al 30, que es la vindicación de la fe de estos jóvenes. Ok, dice el 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. O sea, hasta aquí estamos ya de acuerdo, ¿no? Nos imaginamos, ¿no? A estos jóvenes siendo traídos frente al rey. El rey diciendo, dándoles otra oportunidad. Ustedes están dispuestos a arrodillarse. ¿Viste? Qué misericordioso yo soy que te estoy dando otra oportunidad. Sí. Ustedes están dispuestos a arrodillarse. No es necesario que te digamos. Bueno, vamos a ver entonces que Dios los va a librar de mi mano. Mi Dios me puede librar de ti, de tu mano. Y si no, no importa. Yo voy a seguir firme en mi convicción porque yo no voy a doblar mis rodillas delante de ningún ídolo de esta tierra. Mi convicción está en el Señor. Yo soy un hijo de Dios. Yo pertenezco a Él y nada ni nadie me va a poder arrebatar de tu mano. Con esa convicción, ahora vemos cómo entonces Nabucodonosor se llena de ira. Dice, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego. Ok, no nos debe de asombrar porque acabamos de ver su arrogancia desafiando al mismo Dios. Y entonces que vengan 3 jóvenes a desafiarlo a él, se llenó de ira. Ustedes saben que los reyes están acostumbrados a que no se les lleve la contraria. Si imagínate, les dan la contraria, prácticamente lo desafían. Entonces dice que se encendió su rostro contra ellos y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Que no nos podemos imaginar con esta frase
de que lo calentó 7 veces. La palabra 7 veces significa una expresión para decir total o completo. Quiere decir que lo máximo que él pudo haber calentado ese horno, lo hizo. Porque esa es lo que es la frase 7 veces, implica completo o total. No significa que lo graduó 7 veces más. ¿Okay? Lo calentó a máximo de temperatura. ¿Okay? Y dice que mandó a hombres muy vigorosos, el 20, que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. ¿Okay? Imagínense, en ese mismo momento, una cosa es decir y otra cosa es después ya tener la soga al cuello. En ese mismo momento iba a decir, no, nos arrepentimos, rey, por favor, no nos echen en el horno. Pero no, ellos siguieron firmes en su convicción. ¿Okay? Dice que el 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Que sea que el mandato del rey se llevó a cabo, ellos cayeron en aquel horno. ¿Y qué pasó? Bueno, ocurrió un milagro, un verdadero milagro del Señor. Que vamos a ver los versículos, esa es la única respuesta que tiene. Acuérdense que un milagro sirve de señal. Y lo que se está señalando aquí es el poder de Dios. Un fuego, usted lo toca y usted se quema. ¿Okay? No quiere decir que ahora vamos a empezar una secta donde vamos a incendiarlo todo porque Dios no nos va a quemar. ¿Okay? Eso no es lo que quiere decir. Usted juega con fuego y usted se quema. ¿Okay? Pero estamos hablando de otra cosa completamente diferente aquí. Estamos hablando de una circunstancia que estos jóvenes humanamente no podían evitar ser echados en este horno de fuego. Y ya vemos la promesa que leímos al principio de la clase en Isaías. Si pasas por el agua no te anegará, si pasas por fuego no te quemará. ¿Okay? Vamos a verlo en un caso aquí bien literal, porque esta es palabra de Dios y tenemos que creerla. Aquí no hay nada simbólico, ni el horno es simbólico, ni el fuego es simbólico, ni nada de eso. Esto es literal, pero nosotros lo podemos llevar a una experiencia simbólica en el sentido que no importa lo que esté pasando yo en mi vida, si mi convicción es de serle fiel al Señor, lo que no importa lo que esté pasando, el Señor está ahí conmigo y me va a librar y me va a dar el poder. Que dice el versículo 22, como la orden del rey era apremiante, o sea, lo hizo inmediatamente, eso fue una ejecución inmediata, lo habían calentado mucho. Fíjense cómo estaba ese horno, que nada más que se acercaron aquellos vigorosos que servían al rey para echarlo, ellos mismos se quemaron. Fíjense lo caliente que estaba aquel horno. No, se achicharraron nada más que con el calor de aquella temperatura, con eso se quemaron ellos. Fíjense, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Claramente vemos un verdadero milagro. ¿En qué consiste el milagro? Bueno, el milagro está que estos jóvenes no se quemaron. Fueron echados en ese horno y no se quemaron. ¿Usted lo cree? ¿Lo cree por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. Y porque el Dios que usted y yo servimos es un Dios todopoderoso. El Dios que usted y yo servimos fue el creador del fuego. Y en más de una ocasión vemos al mismo Dios en control de las propias leyes naturales que Él estableció en este mundo. Él está en pleno control. Simplemente el fuego no los quemó. ¿Okay? Pero no solamente eso, sino que allí estaba uno semejante al Hijo de Dios. Se cree, hay
divisiones de opiniones en cuanto si fue un ángel que Dios envió o fue una teofanía del mismo Cristo que estaba allí con ellos. Cualquiera que sea, era la presencia de Dios con estos jóvenes allí en el mismo horno. O sea que lo interesante de aquí, hermano, es nosotros aprender a reconocer a Dios con nosotros en medio de nuestras pruebas. Porque Dios pudo haberlos librado a ellos, simplemente no se queman y ya. Pero el detalle está en que Él estaba allí en el pozo, junto con ellos, en ese foso de fuego. Él estaba allí junto con ellos en el horno. Entonces vemos que no solamente es un milagro, sino la presencia del ser celestial. O sea, el Dios Todopoderoso a quien usted y yo servimos, librándolos y preservándolos para su gloria. Vamos a ver qué continúa, porque ya esto ya comenzó a causar asombro en el rey y en todos los que estaban allí. Todos los que estaban allí junto con él. Dice el 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Dice, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Eso es como ponerse a freír papita, hacer papita frita y no salir con olor a grasa. Fíjense, fueron echados en el horno de fuego, no solamente se quemaron, las ropas intactas, y lo impresionante que es como Dios hace los milagros y cómo Dios obra, que cuando ellos los mandan a salir de ese horno, ni tan siquiera olían, estaban ahumados. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Dímelo yo. Cuyos sobres fueron quemados en el momento que estaban echando. Ellos fueron echados atados. Y ya después Nabucodonosor no se atrevió ni a buscar a nadie que los sacara, sino que él dio la orden, sabiendo que ellos estaban atados allá adentro y sabiendo que se habían quemado lo que ellos habían echado. Sí, porque si vuelve a mandar gente, se vuelven a quemar. Y los mandó a salir. ¿Qué? Sí. Ajá, sí. Sí, ellos también entraron atados. Y todas esas cosas son las cosas aplicables para nosotros. Todas esas cosas que ustedes están hablando en el sentido de que a veces nos sentimos cautivos. Cuando nosotros estamos pasando por una prueba grande, muchas veces nos sentimos así, presos, cautivos de la situación. La situación es la que viene a dominar nuestra mente, nuestras emociones. Muchas veces nos afecta en muchos aspectos. Nos domina la situación, quiere decir que quedamos cautivos. Pero Dios, como ustedes mismos mencionaron, Él todo eso lo deshace y lo sacó de allí. Hermanos, Dios pudo haber evitado que ellos fueran lanzados al horno. Él pudo haberlo evitado. Y estos hombres decir, no, en fe tú no nos vas a tirar al horno de fuego. ¿Qué? Pero sin embargo no sucedió así. Ellos fueron tirados en el horno de fuego. Y recuerden muy bien, exactamente. Okay. La fe de ellos por el Señor y que el Señor los protegía en todo. Exactamente. Ese era el plan de Dios. Pero fíjense, no solamente el rey, porque esto era no solamente para manifestar Dios su gloria y acabar con la arrogancia de este rey. Estos jóvenes necesitaban también pasar por esa prueba de fe. Estos jóvenes necesitaban esa experiencia, porque ellos habían acabado de decir que aunque Dios no quisiera librarlos, de igual manera ellos no iban a caer en idolatría. Entonces Dios dice, ok, tú dijiste que y si no, tú dijiste, y si no, yo voy a permanecer igual, que vamos a meterte en la situación para ver si es verdad que tú, lo que estás diciendo, permaneces en tu misma
condición como creyente. Y eso es lo que nos enseña a nosotros, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos que ser con Dios incondicionales. Yo no puedo ser un creyente que yo sirvo y sigo a Dios cuando las cosas me van bien, solamente cuando me va bien. Ni tampoco puedo ser un creyente que alabo y sirvo a Dios cuando las cosas me están mal para ir y alcanzar sus favores. No, no importa lo que esté ocurriendo en mi vida, sea bueno o sea malo, yo tengo que ser un discípulo de Cristo incondicional. Un seguidor de Cristo que lo amo por su gracia salvadora, que al fin y al cabo, sobre todos los problemas y asuntos que tengamos que resolver en la vida, el problema del pecado lo tenemos resuelto en Cristo Jesús. Y eso es por su gracia, eso es asombroso, eso basta eso para yo llenarme del coraje y del poder y del ánimo que yo necesito para seguir a Cristo. Luego el resto de las cosas yo voy a ser probado. Eso usted no lo va a evitar. La prueba de la fe nadie lo va a evitar. ¿Ok? Nadie. Y eso es lo que se está poniendo aquí de relieve con estos jóvenes. Yo le digo, si Dios lo hizo con estos hombres, ¿quiénes somos nosotros para que Dios no lo haga con nosotros? ¿O quiénes nos creemos nosotros para decir que Dios no nos puede probar a nosotros? Dios nos va a probar, y hermano, lo que tenemos que tener es la actitud correcta ante estas pruebas, ante estas situaciones. Ajá, Josué. Ellos se sometieron a la voluntad de Dios. Ellos reconocieron que Dios tiene poder para librarlos de la situación, pero que tal vez no es la voluntad de Dios que pudieran terminar quemados. Ellos no sabían cómo iba a terminar la situación. Y a mí me asombra que mucho del cristianismo de hoy, con el cual yo lo comparto, se atreve a definir la voluntad de Dios en base a lo que ellos declaran. Y ellos piensan que la palabra positiva, la confesión positiva es lo que hace que las cosas sucedan, lo cual es un grandísimo disparate. Lo que sucede es lo que Dios permite que suceda en su santa y divina voluntad, lo que Él quiere, no lo que el hombre decide que va a suceder. Y la verdadera fe es la que se encomienda en las manos de Dios, no la que dispone que Dios es un mago cómplice que hace lo que Dios dice. Sí, la fe hay que manifestarla, pero precisamente se manifiesta entendiendo de que en Dios hay el poder para poder resolver la situación y que Él va a estar conmigo en medio de la situación. O sea, Él va a estar allí. No es que nosotros, como dice, Dios hay que moverlo por control remoto. No, Él va a estar con nosotros en medio de la situación. Porque la semana pasada mencionamos esto, que muchos hombres de Dios les permitió ser quemados por su fe. Él no libró a todos. Es más, yo no creo que pueda haber un libro que registre todos los mártires que murieron por Cristo, los que murieron en hogueras. Recuerden que al principio, cuando Nerón, los cristianos servían de antorchas para iluminar las ciudades. ¿Okay? Mencioné, ahora se me olvidó el nombre, este pastor de Filadelfia que fue metido dentro de un buey de cobre ardiendo. El Señor no lo libró. El Señor quiso que ellos fueran mártires y dejaran su testimonio plasmado para nosotros. Eso fue lo que hemos estado estudiando en Hebreo, la gran nube de testigos que nosotros tenemos para animarnos en nuestra fe, aunque estemos pasando por situaciones bien difíciles. Y ahora te doy la oportunidad, Loida, y estamos viviendo esos tiempos. Muchos de nosotros estamos pasando por situaciones muy difíciles, ¿okay? Pruebas duras. Y estos son los momentos de nosotros decir, Cristo, yo soy un cristiano incondicional, lo que esté pasando en mi vida a mí no me va a mover de lo que yo he creído, de mi convicción, y yo sé que tú estás conmigo en medio de esa situación. ¿Qué es, Loida, que tú querías decir? Tenemos que tener la firmeza de que nuestro evangelio es el reino de los cielos, y que, como dice la Biblia, para mí es vivir es Cristo y morir es ganancia. No siempre la palabra salvar significa salvar de cualquier situación en la tierra o de la vida, sino salvarnos de ir al infierno, de tener una vida eterna. Entonces a veces uno dice, ay, lo salvó, pero no quiere decir que lo salvó y no los mató.
aunque los mate, los salvó, pero le dio vida eterna. Porque nuestra mirada es el reino de los cielos. Exactamente. Ok, dice 28, volviendo a esta página, dice que entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Fíjense qué tremendo, cómo dice, no, a mí una de las cosas me dice, el Dios de ellos, todavía no es el mío. Reconoció que ellos sí tenían Sí, el Dios de ellos. Y cuando le dice Dios altísimo, cuando él le dice Dios altísimo, es porque él sí está reconociendo que él es un Dios grande, pero todavía su mentalidad estaba metido dentro de la idolatría y dentro del politeísmo, porque ellos reconocían, aceptaban dioses de otras nacionalidades. Pero mire, el Dios de ellos, y muchas veces nosotros nos comportamos así. Ok, está bien, yo respeto que tú creas en lo que tú quieras creer. Ese es tu Dios. Qué triste condición. Porque al fin y al cabo estamos hablando del creador de todos. Dice el Salmo 100 que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Nosotros somos todos criaturas de Dios. Seas ateo, practiques lo que tú practiques, tú eres una criatura de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Qué triste los que no reconocen. Y dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Esto sí le impresionó a él. Le impresionó el hecho de la convicción que tenían estos hombres. Y esto es lo que nosotros queremos causar en el mundo en que vivimos. Eso es una de las maneras en que nosotros cumplimos con la gran comisión y número 2, estamos siendo sal y luz en el mundo. Que a través de nuestra convicción, el mundo pueda ver a Cristo en nosotros y el mundo pueda ser impactado por nuestras convicciones. Así que podemos imaginar el espanto de este, perdón, antes de eso quiero ver un versículo clave que es 1 de Pedro 4:14, alguien que lo tenga por favor. Primera de Pedro 4:14. ¿Alguien? A ver, ¿quién lo tiene? Ok, Caridad. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Qué versículo tan lindo ese. ¿Sabe qué? Que nosotros en nuestra vida glorifiquemos a Dios. Es algo que debe de tocar mi vida, de decir yo diariamente, mi deseo tiene que ser glorificar a Dios. Dime, Germán. En las bienaventuranzas, en Mateo 5:11 también dice lo mismo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros viviendo. Así mismo es. Ok, tenemos aquí un rey espantado ante aquel milagro. Okay. Número 1, ya le había dicho que no había Dios que lo librara de sus manos, se tuvo que tragar sus propias palabras. Okay. Aquellos 3 hombres que desafiaron su orden, él se dio cuenta que más bien él había desafiado a ese Dios altísimo y que eso es algo que no se hace. Dios no solo le dio una lección al orgulloso rey, sino que destruyó el poder de uno de los dioses babilónicos, que es el fuego. ¿Okay? Los caldeos adoraban al fuego, porque ellos creían que era una imagen del sol. Y entonces eso fue otra cosa también, que fue destruido el dios babilónico del fuego. Hermano, Dios es el vencedor y va a salir vencedor de este mundo todo aquel que persevere en Jesucristo. Si usted persevera en Cristo, usted va a salir vencedor. Pero si usted comienza a pactar con el enemigo, con el mundo, y hacer de doble ánimo, que es al fin y al cabo lo peor que una persona puede hacer, servir de doble ánimo, ¿ok? Usted no le puede ir bien. No le puede ir bien, aunque en este mismo momento aparezca todo estar brillante, no le puede ir bien a aquel que se olvida de su Dios y comienza a andar según el mundo.
Quiere decir que una de las lecciones que el Señor nos muestra a través de esta porción en Daniel es no ser aliado con el mundo, pues el mundo va a ser destruido, y va a ser destruido esta vez precisamente con fuego. Con fuego Dios va a destruir este mundo. Que una vez más Nabucodonosor fue testigo del poder de Dios, pero como dije anteriormente, qué triste que él bendice al Dios de ellos, no lo ha reconocido como su Dios. Sin embargo, exalta la convicción de estos tres hombres de no adorar a otro Dios. El 29 dice, lo leemos, por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Pues él siguió en su ignorancia, dando decretos, precisamente matando al que hablara en contra de este rey, de estos tres jóvenes. Así que él siguió en esa ignorancia. Dime. Porque él sacó este decreto por miedo, porque él vio el poder que tenía el Dios de Israel. Claro, claro, porque ellos viven bajo, amedrentando a las personas. ¿Ok? Ok, hermanos, entonces recordemos que el pecado, que ya estamos concluyendo en la clase, después vamos a dar oportunidad para comentar acerca de todo esto que hemos venido hablando y elaborar un poquito más lo que está sucediendo. Pero recordemos que el pecado se va a presentar atractivo, muy atractivo, para atraparnos. Si el pecado no fuera atractivo, no tuviera tanta fuerza. ¿Okay? Nosotros por naturaleza evitamos lo que nos causa daño, nos duele. Nosotros evitamos eso por naturaleza. Quiere decir que al principio el pecado viene muy sutil y muy atractivo para hacernos caer. El dolor viene después, la consecuencia viene después, pero al principio no es así. Al principio se muestra muy atractivo, pero el cristiano, una vez que cae, entonces sufre de una miseria espiritual desesperante. Si ponemos la confianza en Dios, que Él está con nosotros, vamos a poder salir victoriosos de cualquier situación. El cristiano de convicción no dobla sus rodillas ante ningún ídolo, ni por temor al ídolo se compromete con él. El cristiano no se compromete con el mundo ni con nadie. Nosotros estamos comprometidos con Dios, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Y muy especialmente los jóvenes que tenemos aquí entre nosotros. ¿Okay? Ustedes están viendo ejemplos no de tres ancianos que dijeron, ya vivimos la vida, ahora vamos a entregarnos a Dios no, son tres jóvenes de la misma manera, que no tendrían más de, vamos a suponer, 19 no eran teenagers, porque ellos llegaron teenagers a la corte y había pasado ya 19 años, como unos 22 años. Tendrían cerca de sus 40, así que seguían jóvenes. Seguían muy jovencitos. No, apenas unos muchachos. Sí. Usted dice unos muchachones. Bueno, pero desde temprana edad ellos se caracterizaron por estas convicciones. Y hermanos, especialmente los jóvenes aquí presentes, mientras que ustedes están bajo el calor de los padres y los padres los están allí más o menos ayudándolo, todo está muy bien. Pero usted sabe que no siempre va a ser así. Va a llegar un momento en que usted va a ser así y va a ir por su propio camino. Y cuando usted es sacado de su propio camino, que fue lo que le sucedió a estos jóvenes, fueron sacados de su seno allá en su hogar en Israel y fueron llevados, deportados a Babilonia, que representa el mundo. Aún allí en el mundo, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que dice el Señor, nosotros somos del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Y cuando ustedes sean sacados de ese cuidado del hogar y sean expuestos a situaciones mundanas, es ahí donde ustedes van a tener que mostrar la convicción de lo que aprendieron cuando estuvieron en el hogar y de que si realmente Dios está con ustedes. El mundo le va a empezar
a tirar delante muchas atracciones para apartarlos del camino del Señor. Pero aunque la fe va a ser probada, hay que entender que el Señor está con nosotros en cada momento. Quiere decir, antes del horno, antes de ser echado en el horno, hay que tener fortaleza en el Señor y convicción. En el horno hay que tener confianza, y la confianza se muestra en tranquilidad. Dice el Salmo, estad quietos, conoced que yo soy Dios. Y después del horno, entonces alabanza y gratitud a Dios, glorificarlo, porque reconocer que Él nos libró del horno. Y eso debe de ser nuestra actitud. Este pequeño esquema que pudiéramos decir es lo que tenemos que nosotros practicar cada vez que nos encontremos en pruebas. Cada vez que nuestra fe es probada, fortaleza y convicción anterior. En eso hay que trabajar mucho. Conocer más a Dios, conocer el poder de Dios y crear convicciones donde yo no me mueva de ahí. ¿Okay? Como se bailaba el danzón. El danzón se bailaba en un ladrillito, ¿verdad? Y de ahí no se salía. Bueno, en esa convicción de no salirme de donde yo estoy ahí puesto. No importa lo que esté pasando, no importa las ofertas. Me pueden llover las ofertas cualquiera que sea. Yo las voy a comprobar. Si están de acuerdo a la voluntad de Dios y no van en contra de Dios, que eso no significa de que usted no prospere, de que usted no avance en el mundo, nada de eso, no estamos hablando de eso. Pero si esa prosperidad lo pone usted en contra de la palabra de Dios, mire, no vale la pena. No vale la pena porque al final usted mismo va a construir su propia tumba y usted mismo se va a destruir. Eso es antes del horno. En la prueba, confianza y tranquilidad en el Señor. Y después del horno, alabanza y gratitud. Que tenemos unos minutos para que podamos conversar acerca del tema que hemos expuesto.